Ya sea que estés vendiendo productos o servicios a través de Internet, tener una comunicación directa con tu cliente potencial y darle una atención personalizada es un cierre de ventas bastante efectivo. Es por eso que en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer un enlace personalizado de WhatsApp para que las personas con un simple clic puedan hacerte todas las preguntas que tengas y tú puedas aumentar tus ventas. Antes de continuar, estuve mirando y solamente el 7% de ustedes están suscritos al canal. Así que si a ti te gustan estos temas de marketing digital y marketing de afiliados, te invito a que te suscribas. No te toma más de 5 segundos y a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con el video. Lo primero que vas a hacer es venir aquí a Google, ya sea en el computador o en el celular. Es básicamente lo mismo y vas a buscar WALink. Vas a entrar al primer enlace que va a aparecer, que es este, y aquí nos va a dar la opción de crear nuestro enlace personalizado. Simplemente vas a bajar hasta esta parte donde dice Create your free link here. Entonces aquí tienes que colocar el país donde tú estás y tu número de teléfono. En mi caso, que es Colombia, voy a colocar mi número, que es este. Aquí también puedes colocar un enlace personalizado y aquí yo te invito a que hagas un llamado a la acción y también que identifiques de qué red social viene. De pronto, si estás teniendo una estrategia en YouTube, una estrategia en TikTok, una estrategia en Telegram, puedes colocar aquí: hola Cristian, vengo de tu canal de YouTube, o hola Cristian, vengo de Telegram y me interesa más información sobre tal cosa. Así tú vas a saber cuáles son las estrategias que más te están funcionando y a cuáles tienes que colocarles más atención. Entonces aquí simplemente colocas el mensaje. Una de las cosas que me gusta es colocar emojis para que las personas se sientan un poco más cercanas y que la conversación sea un poco más amigable, y después del mensaje yo siempre coloco mi nombre es para saber cómo se llama la persona y así ya estás evitando una pregunta más adelante. También le puedes preguntar cuál es su país de origen o de dónde te está hablando, pues para que tú lo puedas guardar. Aquí te va a aparecer una preview del mensaje y una vez que lo tengas listo simplemente le vas a dar a Generate My WALink. Una vez que haya cargado te va a aparecer esta ventana. Ahora también puedes utilizar códigos QR. Esta es una buena opción si de pronto tienes un punto físico o estás dando, por ejemplo, volantes o estás haciendo publicidad un poco más convencional. Puedes colocar este código QR para que te escriban directamente, pero el link que nos va a interesar es este. Entonces simplemente lo vas a copiar y si vienes y lo pegas al navegador te va a llevar directamente a una conversación. En este caso, como es WhatsApp Web, le vas a dar ir al chat. En el celular va a llegar directamente al chat y así es como va a aparecer. Entonces aquí ya tienes el mensaje y la persona simplemente pues le va a dar enter y ya te va a llegar a ti. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es que ese enlace no se ve muy profesional y se puede ver un poco sospechoso. Entonces aquí lo que yo te recomiendo es que utilices algún acortador. En este caso vamos a utilizar el de Bitly. Si tú quieres utilizar esta plataforma, que es completamente gratuita, simplemente tienes que crear tu cuenta, ya sea con tu correo o con Facebook. Yo te invito a que lo hagas con tu correo, es mucho mejor. Y aquí simplemente vienes a crear. Le das aquí, le das a link, vas a copiar el enlace que ya nos dio WALink, que es este. Le vas a colocar un título, por ejemplo, esto puede ser seminarios online YouTube, para que tú identifiques de dónde es que están viniendo. Y aquí le puedes colocar la personalización de este enlace. Entonces esto va a ser bit.ly/ y aquí lo que yo hago es que coloco algo relacionado con el producto o con el servicio. Por ejemplo, bit.ly/ quiero aprender repostería o quiero más información sobre seminarios online. También puedes colocar algo súper genérico como hablemos por WhatsApp. Funciona bastante bien y simplemente le vas a dar a crear. Aquí la página ya te va a crear el enlace. Aquí lo puedes ver, aquí lo puedes copiar. Y algo que me gusta mucho de Bitly es que te da información y te da estadísticas de los enlaces que ya has creado. Entonces puedes ver de dónde está viniendo tu tráfico. Por ejemplo, este de escríbeme a WhatsApp ha tenido 40 clics, este ha tenido 28, este de WhatsApp en un canal que tengo de Telegram ha tenido 245 clics. Entonces tú aquí puedes optimizar muchísimo más tus estrategias. Una vez que lo hayas copiado, misma historia, simplemente venimos, lo volvemos a copiar, ya sea en el computador o simplemente darle clic en tu celular y, como te puedes dar cuenta, nos va a redirigir al mismo chat que ya teníamos, pero el enlace va a estar recortado y va a dar muchísima más confianza a las personas que estén interesadas en tu producto o servicio. Ahora aquí lo que sigue es ya hacer un cierre de ventas y un seguimiento, y si tú estás interesado o interesado en aprender más sobre WhatsApp Marketing, en el comentario fijo y en la descripción te voy a dejar un enlace a una clase completamente gratuita donde lo puedes aprender. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise
avise cuando suba un nuevo video. Y si quieres aprender más sobre cierre de ventas a través de WhatsApp o de Messenger, aquí te voy a dejar un tutorial para que vayas y lo veas. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.